Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y si hoy no trabajamos es porque es el Día del Trabajo. Y es un día muy importante, es un día que reconoce la importancia que tiene el movimiento obrero en la configuración política, económica y social de un país. Digamos, bajo la Constitución del 57 no había derecho a la huelga, Claro. no había capacidad de representación y los obreros estaban en una situación muy precaria. Una de las grandes novedades de la Constitución del 17 es el artículo 123, que les da un conjunto de derechos, incluido una capacidad de organizarse y de representar mejor sus intereses. O sea, el sindicalismo ha sido una pieza fundamental del sistema político mexicano. Lo fue durante los años de hegemonía prohista, pero lo sigue siendo. Eso a pesar de que la cantidad de sindicalizados como proporción de la población económicamente activa ha ido cayendo. Hoy tenemos poco más de 4 millones de sindicalizados, por ejemplo. Pero yo creo que en su día hay que reflexionar sobre por lo menos dos cosas, Federico, no sé cómo lo veas. Uno es este papel político del movimiento obrero y dos, la complejidad de conseguir empleos bien pagados en este mundo de crecimiento mediocre y de cambio tecnológico pues, que deja a mucha gente sin trabajo. Bueno, yo creo que también lo que habría que ver es cómo se ha movido la economía. Es decir, cuando uno analiza los pronósticos de Carlos Marx, un autor hoy en desuso, pero que provocó algunos levantamientos en el orbe y que logró que pues, el 30% de la población mundial se gobernara bajo un régimen socialista, la tendencia del aumento de los trabajadores de cuello azul parecía imparable. Y la sorpresa fue que los trabajadores de cuello azul a principios del siglo XX, diría yo, la segunda década del siglo XX, ya no siguió el crecimiento tan acelerado en los países industrializados. Entonces empezó a achatar y empezaron a surgir trabajadores que no sabíamos cómo clasificar, que eran los trabajadores del sector servicios. Y ahora resulta que las economías desarrolladas pues, tienen 65, 70% de los trabajadores del sector servicios y de cuello azul tienes realmente muy poco. O sea, obreros manufactureros, 10, 15%, 20% a lo mucho. y cayendo en los países industrializados de manera sistemática, en parte por las tecnologías. Yo creo que el sindicalismo en ese sentido tuvo dos aciertos. Ventilar las condiciones terribles de explotación en la que vivían los obreros y después erigir interlocutores para poder negociar con ellos. Es decir, los sindicatos, en otras medidas, tienen la ventaja de que te puedes sentar a la mesa y negociar con alguien. Y recordemos que el 1 de mayo viene precisamente de aquella matazón que se dio en Chicago, de obreros que estaban peleando por sus derechos, porque se les reconocieran sus derechos. Su derecho a organizarse, entre otros. Entre otros, organizarse y que fueron masacrados, ¿no? Y de ahí viene el festejo del 1 de mayo, de los mártires de Chicago. Entonces, todo ha cambiado. Ahora tenemos una sociedad en donde crece muchísimo el empleo, el autoempleo, por ejemplo, y los sindicalizados han perdido, diría yo, de alguna manera hasta fuerza, pero no por eso deja de ser muy importante el festejo del 1 de mayo. Pero además hay un ámbito de la economía donde el sindicalismo sigue siendo, yo diría, casi todopoderoso, que es en el sector público. De acuerdo. Que es un sector que, como proporción de la economía, quizá ha disminuido un poco, pero el gobierno sigue gastando 25, 27% del PIB, de los 4,5 millones de sindicalizados que se registran en conteos que no son muy exactos ninguno de ellos, pues prácticamente el 40% está en el sector público, empezando por supuesto por los maestros, claro, pero están en todos los servicios básicos del gobierno. En salud hay un sindicato poderoso, en las grandes empresas del Estado son un factor determinante. Y esa relación entre sindicalismo estatal, gobiernos acostumbrados al apoyo político de los mismos, derechos muy fuertes en materia de seguridad del empleo, nos ha llevado a un sector público muy poco eficaz. Y es uno de los grandes dilemas que creo que tenemos como sociedad. ¿Cómo podemos usar mejor los recursos públicos y tener competencias administrativas mayores en un contexto de un sindicalismo que no hace fácil el movimiento de personal, el despido de personal excedente, el castigo a quienes no trabajan? Y ese es un tema que yo creo que si queremos construir una sociedad
donde el Estado sea capaz de apoyar a los que más lo necesitan, de intervenir de forma adecuada, tenemos que repensar el sindicalismo del sector público. Sí, mira, por ejemplo, qué bueno que pusiste el ejemplo del sector público, también está el de las universidades. Que es parte ¿no? de él. Que es parte del sector público. Y yo creo que ahí el gran enemigo de la modernización del sindicalismo es esta rigidez, de que ahí donde tengo una plaza, esa plaza debe permanecer con las mismas funciones para eternamente. Y eso no funciona, porque resulta que las tecnologías van cambiando, van evolucionando, y tú puedes garantizarle a un trabajador que va a tener un trabajo, pero no le puedes garantizar que va a tener el mismo trabajo en la misma área toda la vida. Pero incluso, Federico, aunque es bien duro, en la empresa privada no se les garantiza el trabajo de por vida. ¿No? Y el caso extremo de Luz y Fuerza del centro, cuando fue liquidada, pues tenía un exceso de personal frente a la otra, que tampoco era un ejemplo de esbeltez, que era la Comisión Federal de Electricidad, pues porque el cambio tecnológico te va llevando a que no necesites la misma gente para dar más de aquello del servicio que corresponde. Digamos, una planta eléctrica idéntica de la CFE respecto a una privada de estas que se arrancaron, una tiene el 10ª parte de los empleados. Y eso le impide al sector público ser productivo y generar riqueza y poder ser potente y poder ampliar su capacidad de producción, en este caso del sector eléctrico. Entonces yo sí creo que tenemos que tener una reflexión de que todos esos derechos sindicales, en la lógica marxista típica, es pues el sindicato le quita al capitalista, sí. Está bien, a sus utilidades, es un mal personaje, pero el sector público le quita al contribuyente. Así es, así es. Le quita a todos los mexicanos, impide brindarles el servicio al mejor costo posible y deja muchos niños sin escuelas, sin lo que tú quieras, ¿no? Y quizá lo que no hemos sabido explicar es que, digamos, el ánimo precisamente de hacer más eficientes a las empresas públicas es que tú puedas generar empleos en otro sitio. Es decir, si tú vendes electricidad cara porque tienes un sindicato que está pergollando a la empresa, pues esa electricidad cara repercute que tengas menos crecimiento económico y por lo tanto que se generen menos empleos en otro sector. ¿A dónde voy con esto? Bueno, hay un par de cifras que he revisado recientemente. Se calcula que el 63-64% de los empleos en Estados Unidos están, digamos, amenazados en el sentido de que tendrán que transitar alguna otra vertiente de trabajo. Y en México es el 52%, tampoco estamos tan alejados de esa realidad. Ejemplos hay muchos. ¿Por qué pensar en los elevadoristas hoy? O en las telefonistas. Bueno, exacto. En esta serie, The Crown, hay una escena fantástica donde buscan a la reina y tiene que pasar por no sé cuántas gentes en conmutadores, que están moviendo switches para que pueda llegar la llamada. Eso, en el sindicalismo puro del Estado mexicano no podrías desaparecer esos puestos y tendrías un sistema telefónico impagable. A donde vas tú es cierto. Si somos eficientes en el sector público, pues entonces eso puede generar más empleos en el sector privado. El problema es que el que pierde de este lado no necesariamente es el ganador de este lado, y los sueldos, salarios, pensiones y condiciones de un trabajador para el mismo nivel educativo en el sector público suele ser mucho mejor que en el sector privado. Ahora, hay un cambio, yo creo que histórico, en el sentido de que la rotación de los trabajadores en sus empleos se ha vuelto muy alta. Es decir, antes, digamos, primera mitad del siglo XX, la probabilidad de que tú entraras a trabajar en una empresa y te jubilaras en la misma empresa era muy alta. Y ahora es muy baja. Normalmente la rotación que se tiene que calcular en un país desarrollado llega hasta 25 empleos por trabajador. Es decir, tú puedes cambiar hasta 25 veces en tu vida de trabajo. Por eso la OCDE, entre otras instituciones, han insistido tanto en que lo que hay que hacer es darles habilidades diferentes para lo que venga, porque no sabes muy bien si tú lo contratas como almacenista, pues a lo mejor al rato va a tener que dejar de ser almacenista y va a tener que ser chofer y después va a tener que dejar de ser chofer para tener otro tipo de empleo de oficina. Entonces más vale que maneje computadora, que sepa. Y ahora hay un cambio adicional, que es esta nueva relación contractual que va a transformar las relaciones sociales del mundo, lo está haciendo, que es que quien maneja un Uber no es un empleado de la compañía Uber. Claro. Bueno, hay cierta discusión en algunas jurisprudencias de si pueden no ser considerados empleados, pero el empleado corre el riesgo de cuántos clientes tiene y tiene también la libertad de decir,
yo no trabajo de 8 a 5. Sí. Digamos, la relación laboral normal es, yo le doy a mi patrón ese tiempo por un salario. Y ahora está cambiando. Va a haber un ingreso en función de cuántos clientes quieran tomar el Uber en este caso, pero también de cuánto tiempo quiera yo trabajar. Sí, que ese es un privilegio. Bueno, los países escandinavos, precisamente lo muestra la encuesta mundial de valores, hay una clara selección ya de los trabajadores a la vocación de sus inclinaciones. Es decir, si a mí me interesa el arte, voy a tratar de trabajar en una galería de arte. No voy a tratar de encaminarme hacia allá y estoy dispuesto a sacrificar dinero, ingresos, para poder estar en esa área que a mí me satisface. Pero ahí se puede porque el ingreso mínimo te alcanza Para vivir bien. El caso de México, que quizá por ahí podemos terminar porque el tiempo se nos va, es lo terrorífico de los bajos salarios a los que se enfrenta la gran mayoría de los mexicanos, incluso gente con educación. Egresados recién de muchas universidades no logran encontrar salarios dignos y eso habla pues de la poca dinamismo de la economía mexicana. Bueno, y un comentario muy breve. Empezamos a ver modalidades que se adaptan a las tecnologías. Japón acaba de reducir la jornada laboral, creo que a 6 horas, para permitir, en algunos sectores por supuesto, para permitir conservar todas las plazas que se Esa es la otra. Ahí viene eso. Pero la ley laboral tendría que ajustarse, etc. Bueno, en México ya ocurrió, en una planta automotriz que está en Puebla, se logró librar la crisis del 2008-2009 precisamente con una fórmula de este tipo. Entonces ahí vienen ese nuevo sindicalismo para terminar, o esa nueva forma de defender los derechos de los trabajadores. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este 1 de mayo aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante. Muy buenas noches, nos vemos el próximo lunes en Primer Círculo. Aunque Latinoamérica y el Caribe son una de las principales regiones productoras y exportadoras de alimentos, el hambre es aún un problema por solucionar según la FAO. Si bien sus indicadores en la lucha contra este flagelo han sido positivos en los últimos 5 años, es terrible que persistan índices de hambre y desnutrición en la región. Resolver el problema del hambre está relacionado con la distribución de los alimentos, pues se producen más que la demanda actual. Esta zona geográfica tiene destacada relevancia en términos de disponibilidad de tierra agrícola, bosques, recursos pesqueros, agua y biodiversidad. Basta señalar que representa el 15% de la superficie terrestre, recibe el 30% de las precipitaciones y genera el 33% del volumen de agua del mundo. Solo con medidas que preserven la biodiversidad se puede avanzar en la seguridad alimentaria.